tiene que ser nuestra relación con el Señor la relación más importante que nosotros tenemos. Es más importante que nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hijos, más importante que nuestra relación conyugal, es la relación con Dios. Porque dependiendo qué tan cerca estemos nosotros de Él, la Escritura nos dice que el Señor es el refugio, que Él es nuestro escudo, amén, que el Señor es la torre firme. También nos dice la Escritura que el Señor es único y que no hay nadie como Él, que Él es el más grande, que Él es el más fuerte, que Él todo lo sabe, amén. Dice la Escritura, ¿no dice esto? Amén. Que Él todo lo puede hacer, no hay cosa difícil para el Señor. Por ahí un versículo muy hermoso donde el Señor dice: ¿habrá cosa difícil para Dios? No hay nada difícil para Dios. Todo lo que esté enfrente, el Señor puede ayudarnos. Así es que tener a Jesucristo de nuestro lado es el mejor negocio, la mejor relación. En Él descansamos y en Él confiamos. Pero quiero que meditemos en esta hora porque es posible que, como meditamos hace 8 días, que nos acostumbramos a estar en ese estado de salvación, nos acostumbramos a estar del lado de Dios, que como que nos alejamos de su presencia, nos alejamos de buscarlo, nos alejamos de pasar tiempo con el Señor, porque nos hemos acostumbrado a estar con Él. El mundo tiene la tendencia de cambiar el orden de las cosas. Alguien sale por ahí con una idea y le parece que es brillante, porque a quien le parece que las ideas propias son malas. Todas nuestras ideas son las mejores, ¿verdad? ¿Sí o no? Para nosotros. Si estamos entre esposos y mi esposa me dice: tengo una idea, y yo le digo: tengo esta idea. ¿Sí? Y siempre hay un conflicto ahí, ¿no? Que yo pienso que mi idea es mejor y ella piensa que su idea es mejor. Y lo mismo en todos los ámbitos. Pero a alguien se le ocurre una idea, y si esa persona, a alguno le coge la cuerda, como decimos, le sigue la caña, entonces esa idea como que va desarrollándose, va creciendo. Y como hay tanta gente que vive no de acuerdo a lo que cree, a una convicción que tenga, sino, como dice el refrán: ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Entonces hay mucha gente así que sigue, y alguien sale con una idea, entonces por ahí la imitan. Y si es un experto youtuber, entonces ahí lo van a seguir, y lo siguen y lo siguen y lo siguen, y va más y más viewers, más viewers, más viewers. Se convierte famoso solo porque sale con ideas, y la gente piensa que porque son de fulana las ideas deben ser buenas. Pero la Biblia nos invita a nosotros a que tengamos convicciones personales con el Señor. Que nosotros podamos conocer a Dios, conocer su plan y acercarnos a Él sin intermediarios. Acercarnos a Dios sin que nadie nos diga, aunque al comienzo nos dicen cómo es que debe uno orar, cómo debe uno cantar, cómo debe introducirse uno en la vida cristiana. Pero ya que uno arranca, hermano, a mí nadie me tiene que decir cómo debo orar ya, sino que yo busco la presencia del Señor, yo canto al Señor de la forma que he descubierto que a Él le gusta que le canten. Yo me introduzco en la palabra de la manera como al Señor le gusta que yo me introduzca en Él, y me acerco a Él de la forma como a Él le gusta que yo me acerque a Él. Pero si alcanzas con una madurez espiritual y con un crecimiento en Dios, en el Señor, con una relación personal con el Señor. ¿Cuántos tenemos una relación personal con Jesucristo? Él está buscando individuos, aunque con cada individuo forma una gran masa la iglesia. Pero el ser humano busca saciarse de cosas que son poco importantes para la vida. Pero retomando un poco el tema de hace 8 días, aunque la gente piense que algunas cosas son importantes,
el Señor nos da a entender qué es lo más importante. Lo más importante es vivir de modo que esperemos su venida. Amén. No vivir por alcanzar logros humanos, naturales, que nos han enseñado de pronto nuestros padres, nuestros abuelos o la misma sociedad, que alcanzando ciertas metas o goles en la vida, eso significa que ha alcanzado el éxito, sino que podamos nosotros vivir con una prioridad. La prioridad es de ser agradables al Señor. Hermanos, no hay nada más hermoso que agradar al Señor. Ser agradables al Señor. Vive para agradar a Dios, no para agradar a los hombres. Vive para agradar a Dios, no para agradar a tu esposo, a tu esposa o a tus hijos, o para agradar a tus amigos, o para caber dentro de un subgrupo de la cultura, o caber dentro de la comunidad o de la sociedad. No, sino que tenemos la palabra profética, que hacemos bien estar atentos a ella, porque alumbra como antorcha en lugar oscuro, y si hacemos esas cosas, entonces alcanzamos vida eterna. La gente busca llenarse por lo general de cosas vanas, demostrar una apariencia externa de lo que en realidad no son internamente. Vivimos en esta sociedad y en este tiempo donde lo más importante es lo que la gente piense de mí, lo que vean de mí, lo que vean de mi hogar, lo que vean de mi educación, lo que vean de mis negocios, lo que vean de mi apariencia. Pero el Señor está tan desinteresado en esas cosas. Él está interesado en que nosotros podamos enfocarnos en Jesucristo y que Él sea el centro de nuestra vida, hermanos. Jesucristo tiene, no debe, sino tiene que ser el centro de la vida de los hombres, el centro de la vida de cada hijo suyo, porque cuando Cristo es el centro, entonces todas las cosas tienen que revolver a Cristo. Nuestras decisiones, nuestros negocios, nuestra vida, cada paso que tomamos, cada pensamiento que nosotros tenemos, cada acción que hacemos, la hacemos es en respuesta a lo que Cristo piensa que yo soy y lo que Él espera de mí. Bendito el nombre del Señor. ¿De qué sirve tener abundancia de cosas? ¿De qué sirve tener neveras llenas? ¿De qué sirve tener sus hijos en colegios costosos? Eso tiene alguna reputación, algún valor, pero todo eso se descarta, todo eso queda por basura cuando se entra en el hogar y se ve que Cristo no está en el hogar. Proverbios 17:1 dice: mejor es un bocado seco y en paz que casa de contiendas llena de provisiones. Gente rica hay mucha, gente de buenos ingresos hay muchos, pero ¿de qué sirve llegar a una casa y tenerlo todo? Tener comodidades, tener lujos, tener 1, 2, 3 neveras llenas, tener 3, 4 carros, pero que en la casa, dentro de la casa, hay un vacío, porque escasean las cosas importantes. Escasea la palabra de Dios, escasea la oración, escasea el amor, escasea la buena relación entre los miembros de la casa. Así es que no sirve de nada tener una mesa llena y los que se sientan a la mesa que no se hablen los unos a los otros. Es que debemos tener nosotros cuidado de caer en el error también de ponerle el valor a las cosas, hablando de la vida cristiana, de nuestra relación con Dios. Debemos poner las cosas en prioridad, entender qué es lo primero, qué es lo más importante, qué es lo que Dios busca, qué es lo que conviene. Y hablando del comportamiento de estos hombres, el cual leímos ahí en Mateo capítulo 23,
es que los fariseos, que para el que no sabe qué era un fariseo era una persona religiosa de derecha, bien ortodoxo, que guardaban, decían ellos, la ley al pie de la letra, que eran rígidos en la interpretación de la palabra, que eran personas que se dedicaban a poner el dedo y a juzgar, a señalar y a poner el dedo sobre las llagas de la gente. Pero el Señor los enfrenta en repetidas ocasiones, descubriéndolos, mostrándolos a la sociedad, no como unas personas que en realidad fueran los dirigentes espirituales que Dios esperaba que fueran, sino al contrario, como personas que querían que el pueblo hiciera algo, pero que ellos no eran capaces de hacer las cosas. Ellos se preocupaban por ciertas cosas y ponían la lupa, ponían el ojo en cosas muy pequeñas, pero las cosas más grandes las dejaban pasar. Ellos se apegaban a las tradiciones. Por ejemplo, tenían una tradición, y esa tradición era que no podían, era inmundo comer con las manos sucias o sin lavarse las manos. Entonces ellos sí eran muy ágiles de enrostrarle al Señor y le decían: Jesús, ¿qué le está pasando a sus discípulos? Véalos, están infringiendo la tradición de nuestros padres porque están comiendo sin haberse lavado las manos. Es que eran esa clase de personas que buscaban la ocasión para llamar la atención, para decir, para hablar, para buscar que otros fueran castigados o condenados. Pero el Señor les dice, por ejemplo, en esa ocasión, que no contamina al hombre lo que entra al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. Entre otras palabras, ustedes lo que están haciendo, están contaminándose entre ustedes más de lo que mis discípulos por comer con las manos suyas están contaminando su cuerpo. Ellos se convirtieron entonces en ciegos. Ahí leímos el versículo: ay de vosotros, guías ciegos. ¿Usted le confiaría, si usted se fuera de turismo a otro país donde hablaran un lenguaje que usted no conoce, francés, italiano o uno más complicado? ¿Se iría usted a la China a un viaje con un guía turístico y que cuando usted llegara allá al aeropuerto allá en la China y se bajara y viera todos esos letreros en chino y todos los chinos hablando su lenguaje, y usted sin forma de entender, sin forma de usted saber dónde tomar el bus, dónde tomar el taxi, dónde encontrarse con el guía turístico, y que cuando usted llegara, según el papel, el guía turístico va a estar ubicado en la puerta tal del terminal tal, y usted se para ahí en la puerta, y que usted encontrara ese guía turístico con unas gafas oscuras y con un bastón como un vidente, ¿verdad? Como una persona invidente, y que él le dijera: sí, yo soy su guía turístico. ¿Usted le confiaría su vida a un guía turístico ciego? ¿Cuántos se lo confiarían? Yo no le confiaría a un guía turístico ciego, porque ¿qué va a pasar de mí? Aparte de que no voy a entender nada, no voy a conocer nada, no es capaz de dirigirme, no es capaz de aconsejarme, no es capaz de decirme a dónde debo ir y a dónde no debo ir. ¿Qué tal que el guía me diga: allá no puede ir, pero resulta que apuntó donde sí podía ir, y me dice: y allá sí puede ir, pero apuntó donde no podía ir? Así es que los fariseos se habían convertido en guías ciegos, y la gente que no había podido descubrir quiénes eran ellos confiaban en la dirección de los fariseos. Y uno de esos fracasos, debido a la ceguera espiritual de los fariseos, eran que habían cambiado el orden de los valores, y ahora entonces estaban confiando más, o le daban más valor, primero al oro que estaba en el templo, y segundo a la ofrenda que se ponía sobre el altar. Resulta que para poder ellos dar testimonio, entonces de pronto entraban en juramento o decían: lo prometo, lo digo, por todo el oro que está dentro del templo.
o lo digo por la ofrenda que está sobre el altar. Si alguien daba un voto, un testimonio, o si alguien prometía que lo que estaba diciendo era la verdad, entonces si decía que era, lo digo por el oro que está dentro del templo, entonces le creían. Pero si alguien decía, lo digo por el templo que está en Jerusalén, ya no le creían. Así es que parecía que los fariseos se enfocaban más en los detalles y perdían de vista la magnitud del panorama. Nosotros somos el templo de Dios. Aleluya, amén. La iglesia es el templo de Jesucristo. Y tenemos nosotros que cuidarnos de no quitarle el valor al dueño del templo, a Jesucristo. Debemos tener nosotros cuidado de cómo es que venimos nosotros delante de su presencia y no cambiar las cosas, el orden de los valores. Por ejemplo, le hemos cantado al Señor alabanzas y yo espero que usted le haya cantado a Él con libertad y que haya sido un tiempo de alabanza personal suyo al Señor y sumado a la colectividad unos con otros, haberle ofrecido al Señor Jesús la adoración que Él se merece. Pero ¿puede alguien caer en el problema de confiar más en la ofrenda que da, en el sacrificio que da, y justificarse por él, o permitir que se llene su corazón de vanagloria por lo que usted ha hecho, por lo que usted ha podido traer, antes de confiar en quién es el que lo ha puesto usted en este momento aquí hoy? De pronto estás confiando más en el buen cantar, estás confiando más en tu ofrenda abundante, estás confiando más en tu vida piadosa, estás confiando más en las ofrendas que has entregado aquí que en lo que Dios ha hecho por tu vida, en lo que Dios es capaz de hacer por ti. Y hemos cambiado quizás el orden de valores. Antes nosotros no éramos, el apóstol Pedro dice en la segunda carta, dice, mas vosotros sois linaje escogido. Oiga bien lo que el Señor piensa de usted. Usted es linaje escogido, es decir, que Dios lo escogió a usted desde antes de la fundación del mundo para que hoy estuviera aquí en este lugar, en esta casa, y pudiera usted entregarle al Señor adoración. Antes no era. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Oiga, pero dice más adelante, mas vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora, más ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, lo que hoy somos, somos exclusivamente por la gracia de Dios, por la abundancia de la misericordia de Dios. Nosotros no somos lo que somos por un esfuerzo humano, por algo que hubiera salido de nuestra mente o de nuestras fuerzas, sino que Dios le plació alcanzarnos aún en esa condición deplorable en la que nos encontrábamos, aún en esa condición sumidos en el pecado. Dios nos vio a nosotros, tuvo compasión de nosotros, extendió su mano sobre nosotros, nos tomó, nos alcanzó, nos lavó y nos dio una oportunidad para ser suyos. Esto no viene de esfuerzo tuyo, esto viene por voluntad de Dios. Aleluya, aleluya. El apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, dice en el verso 11 al 13, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Es decir, que los gentiles eran llamados por los judíos que no pertenecían, que Dios no tenía trato con ellos, un pacto. Eso era la circuncisión, un pacto. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Y de verdad, así estábamos nosotros, lejos de Cristo.
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Hermanos, nosotros tenemos que tener bien clara nuestra posición delante de Dios, que es que Dios no nos vino a buscar a nosotros porque fuéramos buenos, sino que nos buscó a nosotros porque estábamos perdidos, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Andábamos nosotros por las calles de nuestra ciudad. Y recuerda, hermano, hermana, antes que Cristo le alcanzara por la palabra, usted andaba deambulando por este mundo sin esperanza, sin salvación, sin Dios, lejos de la presencia. Cada cual se apartó por su camino, pero un buen día Jesucristo nos alcanzó. Verso 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos atrajo a Él, nos acercó. Él nos ató con lazos de amor, con cuerdas de amor, y nos acercó, nos acercó. Pero te acuerdas que no querías. Te acuerdas que no querías acercarte al Señor. Y el Señor te extendió el lazo y te acercó. Él, que no es violento con nosotros, nos hacía suavecito y nosotros no nos dejábamos. Y me imagino yo, si el Señor, si Él supiera, como dice la Escritura, si comprendieses el don de Dios, como le decía el Señor a la mujer samaritana. Si tú comprendieses el don de Dios, si tú conocieras quién es el que te está hablando, quién es el que te está llamando. Y así estábamos nosotros embolatados en el mundo, pero el Señor nos alcanzó y nos fue jalando y nos fue atrayendo poco a poco, hasta que un día, cuando estábamos en la miseria, el Señor nos alcanzó y nosotros le dijimos: sí, Señor, te necesito, quiero seguirte, quiero salir de esta vida de confusión, quiero salir de esta vida de pecado, quiero salir de esta vida de ruina. Y nos acercamos a Jesucristo, aleluya. Y su sangre nos cautivó, su sacrificio nos cautivó, nos enamoró Jesucristo, aleluya. Pero antes no éramos, pero ahora sí somos. Pero una vida piadosa, una vida piadosa, una vida de liturgia, una vida de culto, una vida de ofrendas, una vida de actos para la obra del Señor, no nos puede a nosotros desubicar de quién Dios es y del por qué estamos aquí. Todo eso es secundario. La canción, la ofrenda, tus diezmos, venir a los cultos, todo eso tiene que pasar a un segundo plano en la relación con Dios. Es que no venimos para ser, sino que vinimos porque somos, aleluya. No ofrendamos para ganar gracia delante de Dios, no. Nosotros ofrendamos porque el Señor derramó su gracia sobre nosotros. No damos nosotros nada, no ayudamos a los pobres para alcanzar nosotros el beneficio o alcanzar méritos divinos, no. Sino que porque el Señor nos alcanzó, nosotros damos, nosotros servimos, nosotros amamos, aleluya. No voltees el orden de los valores. No voltees el orden de los valores. Cristo siempre tiene que ser primero. Cristo siempre tiene que llevarse la gloria. Todo lo que haces, Él debe llevarse la gloria. Qué tristeza ver a alguien que se pega de ser algo, de ser importante. Para alguien decía: es que yo soy el hijo consentido de Dios. Dios no tiene hijos mimados consentidos. Dios nos ama a todos igual. Lo que pasa es que a veces nosotros no tomamos de lo que el Señor nos dio, pero el Señor a todos nos ha dado. Nos ha dado su espíritu, nos ha dado su gracia, nos ha dado sus dones, nos ha dado el fruto del espíritu. Todo lo que es del Hijo de Dios, del cristiano, el Señor lo ha dado.
Pero recordemos que no somos nosotros los que sustentamos a la raíz, sino que es la raíz la que sustenta a las ramas. A Dios no se le hace un favor con venir aquí a este lugar. Aquí tú no le estás, voy a ganarme el favor de Dios. Hace días no voy, entonces voy a ir para que el Señor entonces se endeude conmigo. ¿Qué tal? Que Dios no le debe nada a nadie. Así es. Dios no le debe nada a nadie. O alguien que daba una ofrenda esperando recibir de parte de Dios algo, o alguien que simplemente espera que Dios le tenga en cuenta. No se le hacen favores al Señor, ya que todo es suyo. Nuestra canción es suya. Nuestro dinero es de Dios. La Escritura dice, todo es tuyo. Más bien de lo recibido de tu mano, de eso damos, pero todo es tuyo. De manera que Dios siempre será el más importante. El Salmo dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el pastor, no, el diácono, el músico, no, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Es una pregunta retórica. ¿Quién es este Rey de Gloria? Para que contestemos, Jehová de los ejércitos, por supuesto. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte en batalla, Jehová el poderoso en batalla. Él es el Rey de la Gloria, aleluya. Así es que a Él la pleitesía, a Él los honores, a Él los espectáculos, a Él las alabanzas, a Él los aplausos, a Él la honra, a Él la gloria por los siglos de los siglos. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Aleluya. Pero los fariseos honraban más el oro del templo que el mismo templo. Lo que traían, las arcas del templo, porque como lo traían los hombres, entonces ya no era la casa la que tenía el honor, sino el dinero que ellos depositaban en la alcancía, ahí en los alfolíes. Le daban más honor a la ofrenda que al altar, porque claro, como ellos traían la ofrenda, si era un becerro, entonces yo traigo la ofrenda. Pero el Señor ahí les explica, porque es más valioso el templo que el oro del templo, ¿verdad? Y dice, y es más valioso el altar que la ofrenda, porque el altar santifica la ofrenda. O sea que hay un orden. No es más importante lo que se da, sino es más importante a quién se le está dando la ofrenda. Aquí es más importante Jesucristo, porque a Él estamos dando la ofrenda. Aunque traigas abundancia, aunque tu canción sea muy bonita, pero ese no es el enfoque, ese no puede ser el centro de lo que hacemos, ese no puede ser lo que te llama la atención. Si eso es lo que te llama la atención, estás desubicado y necesitas reorganizar el orden de tus valores, porque el que tiene que ser observado y amado y adorado se llama Jesucristo el Señor. Aleluya. Aleluya. Y dejaban cosas tan importantes a un lado. Vea, el versículo 23 más adelante dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. O sea que diezmaban de las especias. De lo más pequeño diezmaban. Por supuesto, eso quiere decir que de lo otro también diezmaban. Eran perfectos diezmadores. Pero dice, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia, ¿y qué más? Y la fe, que es mejor traducida la fidelidad, como la fidelidad a Dios. Dejaron a un lado la justicia, la misericordia,
sea, el buen trato con los prójimos, el buen trato con sus amigos, el buen trato con sus familiares, el buen trato con los vecinos. Y la fidelidad a Dios y la fe han abandonado el temer a Jehová y el ayudar al prójimo. ¿Cuáles son el mandamiento más importante? Es más grande de todos, amar al Señor por sobre todas las cosas, ¿verdad? Dice, con todo el pensamiento, con la mente, con la fuerza, con el corazón, con todo lo que somos. Y el segundo también es importante, que es amar al prójimo como a ti mismo. Y los fariseos, que eran tan legalistas, tan rigurosos en la interpretación de la Escritura, abandonaron lo más importante. ¿Qué tal? ¿De qué sirve hacer las cosas pequeñas cuando se abandona lo más importante? Es que fariseos diezman esto, eso es importante hacerlo, pero dejaron lo más importante. Ahora quiero que pensemos nosotros, porque hacemos las cosas pequeñas, diezmar, ofrendar, cantar, comparado con lo más importante, con el amar a Dios, con la fidelidad a Dios, con la misericordia y la justicia para el prójimo. Así es que ¿de qué sirve cumplir aquí en lo pequeño, pero dejar a un lado lo más importante? Claro, es que lo que ellos querían era ser vistos de los hombres. Esa era la intención de los fariseos, ser vistos de los hombres. En la instrucción acerca del ayuno, el Señor dice que hay unos que lo que quieren es que los vean en las oraciones y en los ayunos. Así es que lo que querían era, por ejemplo, el verso 16 de Mateo capítulo 5. Comencemos desde el 6:5 de Mateo. Dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El versículo 16 de Mateo 6 dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. O sea, ellos lo que querían era ser vistos, que hacían las obras que estaban en la ley, que hacían las obras de supuestamente una persona que estaba entregada a su religión, que estaba entregada a Dios. Pero lo hacían con esa doble intención de que fueran vistos de los hombres. Cuando oraban, se paraban en las calles y oraban de esa forma para que fueran vistos de los hombres. Eso no quiere decir que si alguien se para en algún momento porque el Señor lo toma y le dice: vete a este lugar, quiero que ores, y si lo tiene que hacer en público, bueno, si el Señor te toma y te lleva allá, hazlo. Pero si lo haces con esa intención de que seas visto, me voy a vestir con la mejor pinta para que cuando me pare en la esquina, entonces pueda ser reconocido por los hombres. Y cuando ayunes, no demudes tu rostro. O sea, no te despeluques, no te despeines. El hermano Alex se despeina cuando ayuna. Él viene acá y se hace así para ayunar. No te despeines para que diga: wow, pasó toda la noche en vigilia y en ayuno y no tuvo tiempo de irse a la casa. Y así es que se ha demudado su rostro, se puso ceniza en su rostro para mostrar su ayuno, para que sean vistos de los hombres. En el Antiguo Testamento hacían eso, se untaban de ceniza, se vestían de costal, de un saco, para ayunar. Pero no lo hagas si es para ser visto de los hombres. Te pregunto en esta hora: ¿qué valor le has dado tú a ciertos comportamientos que tú tienes? Tu vida piadosa, las cosas que tú haces para servir a Dios con tu vida,
¿Será que le estás dando más valor a lo pequeño que a las cosas más grandes? Hay que cuidarse de que ciertos comportamientos, ciertos modales o ciertas formas de vida que no nos describan como lo que somos. Es una persona o es súper consagrado porque ora, súper consagrado porque diezma y ofrenda y canta, pero lo más importante no lo hace: la justicia, la misericordia y la fidelidad. El asunto de la consagración es algo que es un asunto de Dios. Es un asunto de Dios. Recuerda que les prediqué la otra vez acerca de eso. Dios es el que santifica. Dios es el que consagra. Él es el que mide la consagración también. Tú simplemente encárgate de honrar al Señor con lo que tienes, con lo que te ha dado, de ponerle al Señor a su servicio lo que Él te ha dado, porque eso sí le pertenece. Vive para el Señor, vive una vida piadosa. Eso no quiere decir, lo que estoy diciendo no quiere decir que la vida piadosa no sea importante. Claro que es muy importante. Todo lo que hacemos para el Señor, lo que hacemos para los demás es importante. La vida devocional es muy importante, pero no se puede poner el valor a la vida devocional por encima de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Ha sido Él el que nos ha ubicado donde estamos. Ha sido Él el que nos ha salvado. Ha sido Él el que rompió las cadenas. Él fue el que restauró el corazón. Él fue el que restauró nuestro hogar, nuestra vida. Él fue el que restauró todas las cosas. Nosotros solamente le damos a Él en gratitud lo que le pertenece a Él. Pero jamás nos equivoquemos, hermanos, pensando que nosotros nos merecemos un poco de gloria. Aleluya. Él se merece toda la gloria. Cristo es el centro de nuestra vida. Él es el centro de la vida. Te invito a que estés en pie en este momento y que aprovechemos esta oportunidad para reflexionar acerca de lo que estamos haciendo con nuestra vida piadosa. ¿Qué estás buscando tú con lo que haces? ¿Qué buscas tú con el venir al culto? ¿Qué buscas tú con el ofrendar? ¿Qué buscas tú? Que se dé cuenta la gente. O que el Señor se endeude contigo. ¿Qué estás buscando? O más bien nosotros poder decirle al Señor que estamos a sus pies, que cuando necesitamos de Él corremos a su presencia, alcanzar su presencia, el borde de sus pies. ¿Qué quieres tú? ¿Qué buscas tú? ¿Buscas impresionar a alguien? Jesucristo merece toda la honra y todo el reconocimiento, toda la gloria. Nada de lo que nosotros hagamos podrá de alguna forma compararse con el amor del Señor por ti. Así es que aprovecha esta oportunidad, y si debes reevaluar tu comportamiento, lo que motiva tu vida a hacer las cosas que haces, lo que te motiva a ti por cantar, por orar, lo que te motiva a ti por hablar, por testificar, lo que te motiva a ti por hacer las cosas de Dios, y que puedas salir de este lugar convencido de que no es lo valioso, no es lo que tú tienes. Lo valioso no es la ofrenda que se lleva al templo, sino lo valioso es el templo. Es que Dios te ha hecho a ti templo. Eso es lo valioso. Lo valioso no es la ofrenda sobre el altar. Lo valioso es que Dios te ha hecho a ti un altar para Él.
y el altar santifica la ofrenda. Tu vida santifica tu vida piadosa. Es decir, tu relación con Dios santifica tu vida piadosa. Tu relación con Dios le da valor a tu oración. Tu relación con Dios le da valor a tus palabras cuando cantas. Tu relación con Dios le da valor a tu ofrenda. Tu relación con Dios le da valor a presentarte tú aquí hoy delante del Señor. Así es que reflexiona cómo está tu vida, tu relación con el Señor. Y que podamos de este lugar salir transformados, renovados. Pensemos en el Señor, contemplemos su presencia. Pero cierras tus ojos y hablas con el Señor.